Buen día, somos el equipo 2 y hoy les presentaremos el tema 2.4, medidores de nivel, de la materia Instrumentación de procesos industriales. En la industria, la medición de nivel es muy importante, tanto desde el punto de vista del funcionamiento correcto del proceso, como de la consideración del balance adecuado de materias primas o de productos finales. La medición de nivel ayuda a obtener precisión. Medición de nivel. Los instrumentos de nivel pueden dividirse en medidores de nivel de líquidos y de sólidos. Medidores de nivel de líquidos. Trabajan midiendo directamente la altura del líquido sobre una línea de referencia, la presión hidrostática, el desplazamiento producido en un flotador por el propio líquido contenido en el tanque del proceso o aprovechando características eléctricas del líquido. Medidores de nivel de sólidos. Instrumentos capaces de medir el nivel de sólidos en puntos fijos o de forma continua, en particular en los tanques o silos destinados a contener materias primas o productos finales. Los detectores de nivel de punto fijo proporcionan una medida en uno o varios puntos fijos determinados. Los medidores de nivel continuo proporcionan una medida continua del nivel desde el punto más bajo al más alto. Flotadores. Los instrumentos de flotador consisten en un flotador situado en el seno del líquido y conectado al exterior del tanque, indicando directamente el nivel. La conexión puede ser directa, magnética o hidráulica. Flotador de conexión directa. Está unido por un cable que desliza en un juego de poleas a un índice exterior que señala sobre una escala graduada. Su inconveniente es que las partes móviles están expuestas al fluido y pueden romperse. El tanque no puede estar sometido a presión y el flotador debe mantenerse limpio. Flotador acoplado magnéticamente. Desliza exteriormente a lo largo de un tubo guía sellado situado verticalmente en el interior del tanque. Dentro del tubo, una pieza magnética sigue al flotador en su movimiento y mediante un cable y un juego de poleas arrastra el índice de un instrumento situado en la parte superior del tanque. El instrumento puede ser transmisor neumático o eléctrico. Flotador acoplado hidráulicamente. Actúa en su movimiento sobre un fuelle de tal modo que varía la presión de un circuito hidráulico y señala a distancia en el receptor el nivel correspondiente. Permite distancias de transmisión de hasta 75 metros y puede emplearse en tanques cerrados. Requiere de instalación y calibración complicadas. Ventajas y desventajas de los flotadores. Los instrumentos de flotador tienen una precisión de más 5% o menos 5%. Son adecuados en la medida de niveles en tanques abiertos y cerrados, a presión o al vacío, y son independientes del peso específico del líquido. Por otro lado, el flotador puede agarrotarse en el tubo guía por un eventual depósito de los sólidos o cristales que el líquido pueda contener. Además, los tubos guía muy largos pueden dañarse ante olas bruscas en la superficie del líquido o ante la caída violenta del líquido en el tanque. Continuando con un ejemplo de un medidor de nivel de flotador comercial, está el Camlogic serie PFGLP, el cual detecta el nivel de líquidos en tanques y cisternas. Puede ser instalado en posición horizontal o paralela al líquido. Es impermeable al 100%, ninguna posibilidad de pasaje de líquido entre el tanque y el interior del indicador del nivel. Medidores de nivel tipo vidrio. El nivel de cristal. Consiste en un tubo de vidrio con sus extremos conectados a bloques metálicos y cerrados por prensa estopas que están unidos al tanque generalmente mediante tres válvulas, dos de cierre de seguridad en los extremos del tubo para impedir el escape del líquido en caso de rotura del cristal y una de purga. Para mayor seguridad, las válvulas de cierre incorporan una pequeña bola que actúa como válvula de retención en caso de rotura del vidrio. El nivel de cristal normal se emplea para presiones de hasta 7 bar. A presiones más elevadas el cristal es grueso, de sección rectangular y está protegido por una armadura metálica.
Para la lectura del nivel por reflexión, el vidrio en contacto con el líquido está provisto de ranuras longitudinales que actúan como prismas de reflexión, indicando la zona del líquido con un color oscuro casi negro y la zona superior en contacto con el vapor de color claro. En la lectura por transparencia, empleada para apreciar el color, características o interfase del líquido, este está contenido entre dos placas de vidrio planas y paralelas que permiten ver directamente el nivel, mejorándose la apreciación visual al acoplar una lámpara de iluminación al sistema. Medidor de nivel tipo vidrio con llave para tambos modelo H7195. Indica cuánto aceite, solvente o sustancia química queda en su tambo. Úselo con tambos horizontales de acero o plástico y tiene un tubo de vidrio con marco de aluminio fundido. Sus medidas son arrojadas en galones o litros y la llave de latón autocerrable puede vaciar tambos de hasta 55 litros en 2 minutos. Medidores de nivel tipo desplazamiento. Consiste en un flotador parcialmente sumergido en el líquido y conectado mediante un brazo a un tubo de torsión unido rígidamente al tanque. Dentro del tubo y unido a su extremo libre se encuentra una varilla que transmite el movimiento de giro a un transmisor exterior al tanque. El tubo de torsión se caracteriza fundamentalmente porque el ángulo de rotación de su extremo libre es directamente proporcional a la fuerza aplicada, es decir, al momento ejercido por el flotador. El movimiento angular del extremo libre del tubo de torsión es muy pequeño, del orden de los 9 grados. El tubo proporciona además un cierre estanco entre el flotador y el exterior del tanque, donde se dispone el instrumento receptor del par transmitido. El instrumento puede utilizarse en tanques abiertos y cerrados, a presión o a vacío. Tiene una buena sensibilidad, pero presenta el inconveniente de riesgo de depósito de sólidos o de crecimiento de cristales en el flotador, que afectan a la precisión de la medida, y es apto solo para la medida de pequeñas diferencias de nivel. El instrumento sirve también para medir la densidad del líquido. En este caso, el flotador está totalmente sumergido. El campo de medida de densidades es bastante amplio, de 0.4 a 1.6. El cuerpo del medidor puede estar montado directamente en el tanque, montaje interno, o en un tubo vertical al lado del tanque, montaje externo. El movimiento del brazo de torsión puede transmitirse por medio de un eslabón a un transmisor neumático o electrónico de equilibrio de fuerzas o a uno digital. La precisión es del orden de más menos 0.5% a más menos 1%. El intervalo de medida puede variar de 0 a 300 a 0 a 2000. Medidor de nivel tipo desplazamiento para líquidos corrosivos modelo FPD 3100. Este tiene la capacidad de mantener una presión constante a pesar de las condiciones cambiantes de la viscosidad. Son fáciles de usar e instalar. Además, que el medidor tiene una buena resolución y alta precisión a una tasa de flujo baja. El medidor de tipo burbujeo emplea un tubo sumergido en el líquido a través del cual se hace burbujear aire mediante un rotámetro con un regulador de caudal incorporado. En esta ocasión vemos el esquema de un tanque abierto. La presión del aire en la tubería equivale a la presión hidrostática ejercida por la columna de líquido, es decir, al nivel. El regulador de caudal permite mantener un caudal de aire constante a través del líquido, independientemente del nivel. Si no existiera, habría una gran diferencia en los caudales de aire necesarios desde el nivel mínimo al máximo, con el inconveniente de un gasto de aire indebido. La tubería empleada suele ser un medio de pulgada con el extremo biselado para una fácil formación de las burbujas de aire. Una tubería de menor diámetro tipo capilar reduciría el tiempo de respuesta, pero produciría un error en la medida provocado por la pérdida de carga del tubo. La presión del aire en la tubería, es decir, el nivel, se mide mediante un manómetro de fuelles, cuyo campo de medida corresponde a la
presión máxima ejercida por el líquido. El manómetro receptor puede colocarse hasta distancias de 200 metros. El sistema también se puede emplear en tanques cerrados con dos juegos rotámetro regulador y con las señales de aire conectadas a un transmisor de presión diferencial. Como es lógico, la presión del aire de purga debe ser superior a la presión interna del tanque. Como fluido de purga, no solo se puede usar aire, sino también otros tipos de gases e incluso líquido. El tubo debe tener una longitud adecuada, para así evitar que las variaciones bruscas del nivel introduzcan en su interior una cierta columna de líquido que retarde el paso del aire y falsee momentáneamente la lectura. El método de burbujeo es simple y da buen resultado, en particular en el caso de líquidos muy corrosivos o con sólidos en suspensión y en emulsiones. Pero no se recomienda su empleo cuando el fluido de purga perjudica al líquido y para fluidos altamente viscosos, donde las burbujas formadas del aire o del gas de purga presentan el riesgo de no separarse rápidamente del tubo. Desde el punto de vista de mantenimiento, es muy útil situar una T con un tapón en la parte superior del tubo para su limpieza periódica. A continuación, mostramos un medidor de nivel tipo burbujeo comercial serie 4030 indicador neumático marca Franco, el cual soporta temperaturas de 5 a 350 grados Celsius, trabaja a la presión atmosférica. La viscosidad soportada es de 0.03 a 8000 centipoas y la altura máxima es de 12 metros. Columna hidrostática. Los instrumentos basados en la presión hidrostática permiten inventariar el tanque. En esta imagen podemos ver el montaje de los instrumentos. 3 transmisores de presión situados en las partes inferior, media y superior del tanque, y una sonda de temperatura. Las medidas calculadas son la densidad, el nivel, la masa y el volumen. La temperatura media, tomada entre la parte inferior y la media del tanque, permite corregir la densidad y el volumen calculado. El medidor de capacitancia mide la capacidad del condensador formado por el electrodo sumergido en el líquido y las paredes del tanque. La capacidad del conjunto depende linealmente del nivel del líquido. Como se muestra en la primera figura, en fluidos conductores con una conductividad mínima de 100 microohmios, el electrodo está aislado usualmente con teflón, interviniendo las capacidades adicionales entre el material aislante y el electrodo en la zona del líquido y del gas. En la segunda figura se muestra el esquema para fluidos no conductores, en donde se utiliza un electrodo normal, y la capacidad total del sistema se compone de la del líquido, la del gas superior y la de las conexiones superiores. El circuito electrónico alimenta el electrodo a una frecuencia elevada, lo cual disminuye la reactancia capacitiva del conjunto y permite aliviar en parte el inconveniente del posible recubrimiento del electrodo por el producto. El sistema es sencillo y es apto para muchas clases de líquidos. Se caracteriza por no tener partes móviles. Entre sus ventajas está que son ligeros, presentan buena resistencia a la corrosión, son de fácil limpieza, su campo de medida es prácticamente ilimitado y pueden usarse a la medida de nivel de interfaces. Entre sus desventajas están que la temperatura puede afectar las constantes dieléctricas y los posibles contaminantes en el líquido pueden adherirse al electrodo, variando así su capacidad y falseando la lectura, particularmente en el caso de los líquidos conductores. El medidor de nivel capacitivo para sólidos es muy similar al anterior que era para líquidos. Este tiene más probabilidad de error por la mayor adherencia del sólido en la varilla capacitiva. También la lectura viene influida por las variaciones de densidad del sólido. En la varilla del medidor está aislada y situada verticalmente en el tanque, y bien asegurada mecánicamente para resistir la caída del producto y las fuerzas generadas en los deslizamientos internos.
la medida está limitada a materiales en forma granular o en polvo que sean buenos aislantes, y la temperatura y presión máxima de servicio puede ser de 50 bares y 150 Celsius. Aquí se muestra un medidor de capacitancia comercial que es el modelo Citroën SC404G2, que permite una presión máxima de 290 Si y su rango de temperaturas de funcionamiento es de -10 a 80 grados Celsius. El medidor de presión diferencial consiste en un diafragma en contacto con el líquido del tanque, que mide la presión hidrostática en un punto del fondo del tanque. En el caso de los tanques abiertos, esta presión es proporcional a la altura del líquido en ese punto y a su peso específico, es decir, que la presión es igual a la altura del líquido sobre el instrumento por la densidad del líquido por la constante gravitacional. El diafragma forma parte de un transmisor neumático, electrónico o digital de presión diferencial. En el tipo más utilizado, el diafragma está fijado en una brida que se monta al tanque para permitir sin dificultad la medida de nivel de fluidos, tales como pasta de papel y líquidos con sólidos en suspensión. También puede ser de tipo de montaje saliente, que en este el diafragma encaja completamente con las paredes interiores del tanque. Ese se utiliza en el caso de líquidos extremadamente viscosos. Si el tanque está cerrado y bajo presión, hay que corregir la indicación del aparato para la presión ejercida sobre el líquido, debiendo señalar que la lectura será muy poco precisa si la presión es muy grande. Se suele conectar un tubo en la parte superior del tanque y medir la diferencia de presiones entre la toma inferior y la toma superior, utilizando transmisores de presión diferencial de diafragma. Cuando los gases o vapores encima del líquido son condensables, la línea desde la toma superior se llena gradualmente con el condensado hasta llenar todo el tubo. En este caso, la tubería dibujada a la derecha del transmisor, como se puede ver en las figuras, tendrá mayor presión que la tubería de la izquierda, y por lo tanto habrá que cambiar las conexiones del instrumento, ya que éste indicará bajo cuando el nivel sea alto y viceversa. Para corregir este inconveniente se utiliza un muelle de supresión, que está aplicado a la barra de equilibrio de fuerzas de transmisor y que produce una fuerza igual a la diferencia entre el nivel máximo y el mínimo. En tanques cerrados y a presión con líquido de vapor condensable existe el riesgo de obturación de la línea de compensación, especialmente si el fluido no está limpio. Para evitar esto se puede purgar la línea con líquido o gas, pero esto no se recomienda debido a que presenta problemas de mantenimiento y una posible pérdida de precisión. Por lo tanto, lo que se hace es emplear un transmisor de precisión diferencial unido con dos capilares o a dos diafragmas más conectados en las partes inferior y superior del tanque. En la figura se puede ver un esquema de su instalación. Si el tanque es elevado y el medidor se sitúa a un nivel muy inferior, la columna de líquido que va desde el nivel mínimo al medidor es mucho mayor que la propia variación de nivel. Por lo tanto, la apreciación del mismo se hace sobre una parte muy pequeña de la escala. Para corregir este inconveniente, se utiliza un muelle llamado de elevación, que funciona de manera muy similar al de supresión. Este está aplicado a la barra de equilibrio de fuerzas del transmisor y produce una fuerza que se ajusta igual a la de la columna de líquido. El medidor de presión diferencial se emplea en la medida y el control continuo de lechos fluidizados. Como se puede ver en la figura, consiste en dos orificios de purga de aire ubicados en el depósito por debajo o encima del lecho. Un instrumento transmisor neumático o electrónico mide la presión diferencial posterior de los dos edificios que depende del nivel del lecho fluidizado. El instrumento puede trabajar a temperaturas superiores a 300 Celsius y es de respuesta rápida. En el esquema se muestra un instrumento de medición de nivel de presión diferencial que consiste de dos sensores de presión, uno por encima del nivel máximo y otro en el fondo, y un transmisor que es el que calcula el nivel. También se muestra la imagen de un modelo comercial que es el Rosemont 3051 SAL, que su presión máxima de funcionamiento es de 10.000 Si y su rango de temperaturas es de 770 Fahrenheit a menos 157 Fahrenheit. El medidor de nivel de ultrasonidos consiste en un emisor de ultrasonidos que envía un haz horizontal a un receptor colocado al otro lado del tanque. Si el nivel de sólidos está más bajo que el haz, el sistema entra en oscilación enclavando un relé. Cuando los sólidos interceptan el haz,
el sistema deja de oscilar y el relé se desexcita actuando sobre una alarma o sobre la maquinaria de descarga del depósito. Disponiendo el haz de ultrasonidos en dirección vertical, el instrumento puede actuar como indicación continua del nivel, midiendo el tiempo de tránsito de un impulso ultrasónico entre la fuente emisora, la superficie del producto donde se refleja y el receptor situado en la propia fuente. Como la superficie de la mayor parte de los productos sólidos reflejan en mayor o menor grado los ultrasonidos, el sistema es adecuado para la mayor parte de los sólidos con mucho polvo, alta humedad, humos o vibraciones, y puede emplearse tanto en materiales opacos como transparentes. Sin embargo, si la superficie del material no es nítida, el sistema es susceptible de dar señales erróneas. El uso de un ordenador permite resolver este inconveniente, al almacenar el perfil ultrasónico del hecho del sólido e interpretarlo para obtener el nivel correcto del sólido. Asimismo, el ordenador proporciona características de autocomprobación del instrumento de medida. Su precisión es de más menos 0.15 a más menos 1%. Puede construirse a prueba de explosión y puede trabajar a temperaturas de hasta 150 grados Celsius. Como ejemplo tenemos el medidor de nivel de ultrasonidos comercial Endress-Hauser de la serie ProSonic. Este medidor de nivel puede medir sólidos y líquidos. Las ventajas listadas en el producto son que es insensible a las propiedades del producto tales como la densidad o la humedad. Se pone en marcha fácil y rápidamente gracias al ajuste al valor inicial de los parámetros de aplicación y su calibración es sin llenado o descarga. Ya que hemos visto distintos medidores de nivel, hemos realizado un cuadro comparativo de los medidores que hemos presentado, para así comprender realmente cuál es la diferencia entre ellos. En el cuadro enlistamos las ventajas y desventajas de cada medidor de nivel. Para los flotadores de conexión directa, estos son los más utilizados en tanques de gran capacidad. Sin embargo, las partes móviles están expuestas al fluido y pueden romperse. En los acoplados magnéticamente puede ser además un transmisor neumático o eléctrico. Sin embargo, su medida puede ser alterada por una fuerza magnética más grande. En los flotadores acoplados hidráulicamente, su ventaja principal es que permite distancias de transmisión de hasta 75 metros y puede emplearse en tanques cerrados. Su desventaja es que requiere de una instalación y calibración complicadas. Para los medidores de nivel de tubo de vidrio, este da una indicación rápida, pero son susceptibles a ensuciarse por las características del líquido que miden. En el medidor de nivel de desplazamiento, estos tienen una buena sensibilidad y el campo de medida de densidades es bastante amplio, pero la formación de cristales en el flotador es inminente y es apto solo para las pequeñas diferencias de nivel. En el medidor de nivel de burbujeo es simple y da buen resultado, pero no se recomienda su empleo cuando el fluido de purga perjudica al líquido. Para los medidores de nivel de capacitancia, estos tienen una buena resistencia a la corrosión, una fácil limpieza y son ligeros. Sin embargo, la temperatura puede afectar las constantes dieléctricas y los contaminantes en el líquido se pueden adherir al electrodo. En los instrumentos de presión diferencial, estos tienen una fácil limpieza y precios confiables, pero solo admite temperaturas del fluido de hasta 120 Celsius en tanques cerrados. Por último, tenemos el medidor de nivel de ultrasonidos, que es adecuado para todo tipo de tanque y de líquidos, pero puede producir falsos ecos de los ultrasonidos. En conclusión, los instrumentos medidores de nivel son parte integral de los procesos de control, ya que nos ayudan a tener una mejor precisión. Hay muchos tipos de medidores de nivel, por ello es importante seleccionar el adecuado de acuerdo a lo que se quiere medir, considerando sus ventajas y desventajas.